Y el día de hoy, mis hermanos, vamos a estar viendo la última enseñanza de esta miniserie que programamos por un mes, que se llama ¿A dónde iremos cuándo? ¿Cierto? La primera enseñanza que dimos de esta miniserie era ¿a dónde iremos cuando teníamos ansiedad? Luego vimos cuando nos airamos, ¿a dónde vamos cuando nos airamos? El jueves anterior, nuestro pastor Ángel estaba enseñándonos acerca de dónde iríamos cuando enfermamos. Y en el día de hoy, mis hermanos, para terminar ya esta miniserie, vamos a ver a dónde iremos cuando somos tentados en la tentación. ¿A dónde iremos cuando, mis hermanos? Que sea el Señor quien sea glorificado, y quiero que busquemos en nuestras Biblias el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, versículos del 1 al 11. Mateo capítulo 4 versículos del 1 al 11. Yo creo que no hay en la escritura un mejor ejemplo de tentación que la misma que vivió nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 4 versículos del 1 al 11. Sí me escuchan, ¿cierto? Porque yo veo que una hermana está escribiendo que no me escuchan. ¿Sí me escuchan? Ok, Sí, hermana, entonces sí. creo que es tu audio aquel lado que tiene algún problema. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, y voy a leer desde la Nueva Biblia de las Américas. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán. No sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y las glorias de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Amado Rey y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por el enorme privilegio de permitirnos reunir, así sea por estos medios virtuales, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor, que en medio de esta pandemia, bendito Dios, el cual nos ha querido alejar, bendito Dios, tú en tu providencia, Señor misericordiosa, has permitido que nos reunamos hoy como hermanos, Señor, juntos, como hermanos de Iglesia Bíblica de la Ciudad, bendito Dios, para proclamar tu nombre, Señor, para orar los unos por los otros, para orarte a ti, Señor, para estar permanentemente en dependencia a ti, Señor. Pero ahora te pido, Señor, que tú obres en nuestros corazones de tal manera que podamos ver este tema, Señor, de la tentación, así como tú lo ves, mi Rey, y que podamos ir a donde tú nos mandas a ir cada vez que somos tentados, Señor. A ti sea toda la gloria, oh Cristo, a ti sea toda la alabanza, toda la honra, Señor. Y oramos en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo y con la ayuda de tu Santo Espíritu y para tu gloria. Amén y amén. Mis hermanos, esto es una enseñanza, así que les ruego que si en medio de la enseñanza quieren hacer algún aporte, alguna pregunta, pueden levantar su mano y yo les doy enseguida el micrófono virtual para que puedan aportar lo que deseen. En Mateo capítulo 1, versículo 1, hasta Mateo capítulo 3, versículo 12,
se enfatiza siempre el reinado de Cristo, es decir, su calidad de rey. Cuando llegamos a Mateo capítulo 3, versículo 13, sin embargo, hay un cambio. El rey se convierte en aquel que lleva el pecado. Por medio de su bautismo, reafirma su resolución de ofrecerse en rescate por muchos. En conformidad con esto, este rey entonces ahora también es un sacerdote. Es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, como lo dice el autor de Hebreos en el capítulo 6, versículo 20. Ofrecerse a sí mismo implica sufrimiento. Sufre vicariamente. Una de las formas asumidas por este sufrimiento es la tentación. Padeció siendo tentado, dice Hebreos capítulo 2, versículo 18. Sin embargo, hermanos, se debe subrayar que aunque este énfasis se desplaza del oficio real sacerdotal, real al sacerdotal, es decir, de rey a sacerdote, el oficio real de ningún modo es pasado por alto u olvidado. En estos textos que leímos, Jesús aparece no solamente como el sacerdote que padece siendo tentado, sino también en forma muy definida como el rey que ofrece combate a su oponente principal y lo vence. Tampoco se puede pasar por alto el oficio profético que Jesús utiliza aquí, porque por toda su reacción y específicamente al citar 3 veces la escritura, Jesús también ejerce funciones como profeta. Sabemos que los 3 oficios de nuestro Señor es ser rey, ser sacerdote y ser profeta. Y como vemos aquí, hasta aquí en este capítulo de 4 de Mateo, podemos ver cómo Jesús oficia esos 3 oficios, valga la redundancia. Después de la gloriosa confirmación mesiánica de Jesús en su bautismo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera ¿a qué? A prueba. El diablo se apresura a lograr una segunda victoria sobre el segundo Adán. Recuerden que el diablo triunfó, la mentira triunfó, la serpiente triunfó en aquella batalla, en su primera contienda con Adán y Eva en el Edén. Romanos capítulo 5, versículo 14 dice, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura, óigase bien, el cual es figura de aquel que había de venir. Ese de aquel que venía de venir era Cristo. Cristo es el segundo Adán. El texto del Evangelio de Mateo que vimos certifica la realidad de la asistencia del maligno, del diablo, tan real en el desierto como en el Edén. Satanás aprovechó la condición física por el prolongado ayuno de Jesús para ofrecerle pan de mentira. Como derrotó al primer Adán, pretendió derrotar al Señor, precisamente antes que comenzara su ministerio público. A Eva, en el Edén, le señaló una fruta prohibida. A Jesús le ofrece para satisfacer sus apetitos corporales, un pan cuya forma de obtenerlo estaba prohibida. Era algo bueno en sí mismo, pero obtenido de manera ilícita. En ambas ocasiones, en el Edén y acá en el desierto, el propósito del tentador fue lograr la desobediencia a Dios. Y esa, hermanos, es también hoy la finalidad primaria de toda tentación. Jesús acababa de ser proclamado Hijo de Dios. Recuerden en los capítulos anteriores, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd, ¿cierto? Si eres hijo de Dios, le dice Satanás, di que estas piedras se conviertan en pan, le insinuó al diablo. Bien podía hacerlo, quien más tarde multiplicó panes y peces por millares, pero en circunstancias muy diferentes donde comprobó que sí era el Hijo de Dios. Debe haber sido con espíritu de burla que el tentador pronunció las palabras, puesto que eres el Hijo de Dios. Probablemente haya querido decir, puesto que eso es lo que el Padre te dijo en el bautismo, en el capítulo 3, versículo 17, y eso tú lo crees, haz uso de tu majestuosa dignidad y no sigas sufriendo la tortura del hambre. Hijo de Dios y hambre, eso es ridículo. Entonces, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan.
di a estas piedras que se conviertan en pan. Lo que el tentador le estaba pidiendo a Jesús era que desconfiara del Padre y tomara todos los asuntos en sus propias manos. La realidad de la tentación y la severidad de la prueba quizás se haga más claramente evidente cuando se compara la situación del segundo Adán con la del primero. Ambos fueron tentados por Satanás, pero la diferencia en gravedad de la prueba se hace clara a partir de por lo menos estos tres aspectos. En ningún lugar en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7, leemos que el Adán del Antiguo Testamento haya estado sin comer durante algún tiempo. Contrariamente, Jesús, el segundo Adán, había estado ayunando durante 40 días y 40 noches. Tenía hambre, estaba muerto de hambre. En segundo lugar, aun cuando el padre de la raza humana hubiera tenido hambre, podría haber satisfecho fácilmente su necesidad, porque Dios mismo le había dicho: de todo árbol del huerto puedes comer. No se hizo tal provisión para Cristo. Cristo estaba ayunando los 40 días y las 40 noches. Y en tercer lugar, cuando el marido de Eva fue tentado, tenía todo a su favor, porque vivía en el paraíso. ¿Sí lo recuerdan? El Edén, el paraíso, el lugar ideal. ¿Se acuerdan de ese sermón? Jesús, en el momento de la tentación, estaba en el horrible desierto. Entonces, Adán no pudo contener la tentación. Adán y Eva no pudieron contener la tentación en el lugar perfecto, mientras que el segundo Adán, Cristo nuestro Señor, pudo salir librado poderosamente de la tentación a pesar de la circunstancia física en la que se encontraba. Jesús responde a Satanás mostrándole la prioridad de la obediencia a la palabra de Dios, regla única para enfrentarse a cualquier tentación. Jesús venció, mis hermanos, la tentación con recursos que están disponibles para ti y para mí. Los recursos que están disponibles para ti y para mí. Para él, la escritura del Antiguo Testamento, en la forma que él mismo la interpretaba, era evidentemente la piedra angular de la verdad para la vida y para la doctrina, el tribunal supremo de apelación para la razón. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 dice: Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender, escuchen bien, que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Por lo tanto, lo que Jesús quiso decir puede ser parafraseado de la siguiente manera: tentador, diablo, Satanás, mentiroso, como lo quieran llamar, actúa sobre la falsa suposición de que para que el hombre sacie el hambre y siga viviendo es absolutamente necesario el pan. Ante esta idea errónea, yo ahora declaro que la única fuente indispensable de la vida y bienestar del hombre y para mí es el poder de mi Padre, que es creativo, fortalecedor y sustentador. Si escuchan bien, es el poder de mi Padre, que es creativo, fortalecedor y sustentador. ¿Sí me entienden? ¿Sí me hago entender? Mis hermanos, lo que Jesús le está diciendo a Satanás es que eso que le está diciendo es una mentira, que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que procede de la boca del Señor, el pan de vida. Y Jesús mismo es el pan de vida, y Jesús mismo es el pan de vida para ti y para mí. Nosotros somos tentados frecuentemente, casi que a diario, por cosas materiales, por los alimentos, incluso cuando a veces no hay que comer, cuando no tenemos cómo pagar algunas cosas, somos tentados incluso a poder hacer cosas que no agradan al Señor. Sin embargo, vemos a Jesús en el peor de sus momentos hasta aquí, antes de comenzar su ministerio, incluso porque hasta allí aún no lo había comenzado. Y aún así el Señor, después de 40 días y 40 noches de ayuno, aún le responde a Satanás de esa manera. Dios el Padre, mi Padre, tiene el poder creativo, fortalecedor
y sustentador. Así que yo confío en mi Padre, y esa debe ser la misma actitud que debemos tener nosotros como creyentes, la confianza absoluta en el Señor, por más de que no veamos las cosas claramente, Él sí las ve claramente, mis hermanos. Pero Satanás, el padre de la mentira, no quedándose con esa, pasa a un segundo plano. Así que confías en tu padre. Bueno, entonces vamos a probarlo ahora. Entonces, la segunda tentación, el diablo insinúa al Señor que se lance desde el pináculo del templo de Jerusalén y le hace presente la protección ofrecida por esa palabra divina que Jesús acababa de invocar. A sus ángeles mandará acerca de ti. Puesto que eres el Hijo de Dios, dice el tentador, exactamente como en el versículo 3, arrójate abajo, arrójate. Su razonamiento probablemente seguía esta línea. Así podrás demostrar tu confianza, de esa confianza que me estás diciendo, que confías en tu Padre, en el poder creativo, en el poder sustentador. Así podrás demostrar tu confianza en la protección del Padre, confianza que por implicación me acabas de confesar. Ese es el trasfondo de lo que Satanás le está diciendo al Señor en eso. Pero ¿con qué fin haría tal lanzamiento? ¿A quién iba a beneficiar? Jesús, más sabio de los sabios, discierne que solo se trata de complacer al maligno y lo rechaza con contestación escritural por segunda vez. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, le dice el Señor. Jesús no está negando, y que quede muy claro, mis hermanos, que Jesús no está negando, no niega que la cita de la escritura que utilizó Satanás fuera cierta. Él no está diciendo de que es mentira lo que Satanás está diciendo, pero cita otro pasaje para mostrar que la aplicación que había hecho Satanás era absolutamente defectuosa. ¿Sí ven? Es lo mismo que tú utilizaras un pasaje bíblico para hacer una interpretación incorrecta. Dios solo interviene a nuestro favor cuando en realidad su intervención es pertinente. Hoy también tentamos a Dios cuando pretendemos que Él use su amor y su omnipotencia para contradecirse a sí mismo. Cuando queremos obtener su visto bueno para pecar porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Cuando pensamos que por ser escogidos en Cristo podemos andar en la carne, o que Dios ha de cuidarnos aunque no velemos ni oremos y vivamos descuidadamente. Cuando creemos, mis hermanos, que si metemos las manos en el fuego en forma intencional, no nos pasará nada porque Dios estará con nosotros como estuvo con los compañeros de Daniel. Nosotros, mis hermanos, no podemos tentar a nuestro Señor. Nosotros no podemos tentar a nuestro Señor. Y esta es la respuesta que le está dando Jesús al mismo Satanás. Yo no tengo por qué tentar a mi Padre de tirarme de acá para probar de que yo tengo seguridad en Él. No, Satanás, tú estás sacando de contexto ese salmos que tú estás pronunciando. La vida cotidiana que nos rodea nos ofrece abundantes ilustraciones de una falsa confianza, similar a la que el diablo pedía a Jesús que ejerciera. Una persona, mis hermanos, busca fervientemente al Señor para que le otorgue la bendición de la salud. Sin embargo, no hace nada por cuidar de ella. No hace nada por cuidar de ella. Señor, yo no quiero sufrir de esto, no quiero sufrir de lo otro, no quiero ser hipertenso, no quiero ser diabético, no quiero, pero cuando me alimento mal. Mis hermanos, no podemos desligar la soberanía de Dios y la responsabilidad de nosotros como hombres. O le pedimos a Dios que salve su alma. Sin embargo, no usa los medios de gracia tales como el estudio de las escrituras, la asistencia a la iglesia, las ordenanzas, el vivir una vida para beneficio de otros, para la gloria de Dios. Oh Señor, sálvanos, pero ¿cómo quieres que te salve? Dios te puede salvar, pero tú no usas los medios de gracia.
y ninguno que se haga llamar creyente abandonará su responsabilidad como creyente. Nosotros no vamos a hacer nada para ser salvados. Sin embargo, cuando somos salvados, obramos por la misma salvación que se nos ha sido dada. Entonces no podamos pretender de que Dios o cantar a voz populi que somos salvados por Dios cuando ni siquiera utilizamos los medios de gracia que Dios nos ha dado para santificarnos. Alguien suplicará al Señor por el bienestar físico y espiritual de sus hijos, pero descuida al guiarlos en el camino del Señor. Un miembro de la iglesia que fue amonestado por haber asistido a un espectáculo pecaminoso se defendió diciendo: no puedo negar que asistí, pero mientras estuve allí, estuve orando constantemente. ¡Wow! Tremenda excusa, hermano. Más bien, ¿por qué no recuerda lo que dice el salmista? Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Wow, somos tan rápidos para justificarnos delante de Dios, para descansar en esa gracia, porque a veces nos aprovechamos de ella. A todo esto, la respuesta es: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Pero mis hermanos, Satanás no se quedó allí. Satanás siguió insistiendo. Y ahora el diablo ya de frente arroja su máscara y, habiendo fracasado en los primeros 2 intentos de vencer a su enemigo, pone todo en juego en un intento final, en un intento brutal, desesperado de lograr su propósito. En el tercer intento de hacerlo caer, el diablo mentirosamente ofrece al Señor todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. ¡Wow! Tremenda tentación. De verdad que esta sí es tremenda tentación. Se trataba de un atractivo político muy codiciable, que de hecho ha hecho caer a muchos hombres, incontables hombres con grandes ambiciones políticas y ansias de poder que luego se desvanecen, como fue el caso de Absalón, por ejemplo, de Napoleón, de Mussolini, Hitler, otros hombres que han sido seducidos por el poder. Y por tercera vez, mis hermanos, que es lo más sorprendente, y yo quiero que hagamos énfasis, que nosotros enfaticemos esto que estamos viendo en toda la exposición de Mateo acerca de la tentación, que enfaticemos es en las respuestas de Jesús. Por tercera vez, Jesús le da un rechazo rotundo, contundente. Vete, Satanás, porque escrito está, o nuevamente, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El maligno tentó 3 veces a Jesús, posiblemente 2 de ellas usando la palabra de Dios con fines torcidos, lo cual muestra su constancia y su astucia al tratar de hacernos caer. Pero nuestro Señor 3 veces lo rechazó usando correctamente la escritura, lo cual comprueba, mis hermanos, la eficacia de esa palabra para poder defendernos día tras día de las tentaciones. La tentación puede venir como palabra divina, escúchese bien, disfrazada de modo mentiroso, pero con apariencia de verdad, que es la forma más peligrosa. ¿No te han dicho muchas veces que sigas el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido? Todo, vas a tener carros, vas a tener beca, vas a tener posesiones, vas a declarar, vas a pisar tierra que vas a poseer. ¿No te han dicho eso muchas veces? Y la Biblia exactamente dice que tú busques primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. No es una mentira en sí mismo. Lo que es mentira es la interpretación que le dan a la escritura. Es lo mismo que estaba haciendo Satanás. No era mentira lo que estaba haciendo cuando le estaba declarando el salmo, pero él sí estaba malinterpretando el salmo como tal. Entonces, de esa manera, mis hermanos, o no te han dicho tal vez: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a hacer una empresa porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a viajar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a ir a sacar el pasaporte porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y así sucesivamente, y perdemos de vista lo que realmente Pablo nos está enseñando
acerca de la abundancia y de la escasez. Entonces, nosotros tenemos la escritura, mis hermanos, para vencer la tentación. El ambiente durante la tentación de Jesús no era el mundo con sus atractivos y deliciosos placeres, sino el desierto, que quede claro, donde no se advertían los apetecibles y poderosos ofrecimientos del mundo. En cualquier parte, mis hermanos, podemos ser tentados a la desobediencia. En cualquier parte podemos ser tentados a la desobediencia. Lo importante, mis hermanos, es estar preparados y decididos a vencer la tentación con plena fe en la fidelidad del Señor, recordando la promesa que el apóstol Pablo incluso le escribió a los Corintios en el capítulo 10, versículo 13 de su primera carta. Dice así el apóstol Pablo: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Mis hermanos, gloriosa verdad que Pablo nos está declarando. En esta verdad, cuando nosotros somos tentados, mis hermanos, debemos recordar este pasaje que Pablo le escribió a los Corintios. No vamos a estar solos en plena tentación. El Señor está con nosotros y Él nos librará de esas tentaciones. Pero nosotros tenemos que buscar la verdad, atacar esas tentaciones, no en nuestras propias fuerzas, porque no lo vamos a poder lograr. Lo logramos acudiendo a lo mismo que Jesús acudió. A ustedes no les sorprende, hermano, que Jesús, siendo Dios, pudo haber traído a ángel y que se llevara a Satanás y fuera. Se acabó la discusión. Pero no, Jesús, siendo Dios, acudió a la palabra inspirada por el Espíritu Santo para dar frente a la tentación que Satanás le estaba dando. Esto es sorprendente, mis hermanos. Pero en la tentación de Jesús hallamos varias enseñanzas para nosotros como creyentes. En primer lugar, la fuente de tentación es Satanás. La tentación difiere de la prueba en que ésta viene de Dios. No es lo mismo tentación que prueba. La tentación viene de Satanás. La tentación viene de nuestras propias concupiscencias. La prueba viene de Dios. Primero a los tesalonicenses, Pablo le escribe en el capítulo 3, versículo 5, por esto también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pablo, preocupado por estos hermanos, mandó a Timoteo para traer un informe de cómo estaba siendo la vida de estos hermanos después de que Pablo duró 3 semanas en la iglesia tesalónica predicándoles el evangelio. Sin embargo, él muestra que afuera de los tesalonicenses siempre va a estar el tentador que los va a querer llevar hacia el otro lado de la idolatría. En segundo lugar, el propósito de la tentación es seducirnos a pecar, a violar la ley de Dios. La tentación prueba el carácter moral, mientras que la prueba la fe de una promesa. La tentación prueba el carácter moral, mientras que la prueba la fe de una promesa. En tercer lugar, mis hermanos, Satanás escogió un momento físicamente débil de Jesús para tentarlo, y asimismo busca los momentos más apropiados en la vida del creyente cuando éste parece tener más probabilidades de caer. Debemos estar apercibidos día tras día, debemos estar revisándonos, examinándonos minuto tras minuto. Mire que aquel que se dice que esté firme, mire que no caiga, declara la misma escritura. En cuarto lugar, la Biblia, y solo la Biblia es el arma más eficaz para derrotar a Satanás y cualquier tentación que provenga, sea de afuera o de nuestras propias concupiscencias. Dice Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 6, versículo 17, tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En cuarto lugar, en quinto lugar, en la tentación,
Jesús mostró ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso, que puede compadecerse de nuestras flaquezas. Si vemos lo que Jesús hizo, Jesús mostró ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso, y él, por ser fiel y misericordioso, puede compadecerse de nuestras flaquezas. Eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 2, versículo 17, que dice: por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Está hablando el autor de Hebreos de Jesús, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados. Y el mismo autor de Hebreos, más adelante en el capítulo 4, versículo 15, dice que porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno, Jesús, que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Mis hermanos, cuando tú estés en tentación, piensa siempre una cosa: nuestro Señor, aquel a que nos rendimos en gloria, fue tentado. Él conoce tus debilidades, Él conoce mis debilidades. Él fue tentado absolutamente, pero con la única diferencia de que Él no cometió pecado. Nosotros tal vez caemos en la tentación muchas veces. En sexto lugar, aún el lugar más santo puede convertirse en lugar de tentación. Aún el lugar más santo puede convertirse en lugar de tentación. El lugar donde tú oras, el púlpito, que se supone que es un lugar santo, la iglesia, se puede convertir en un lugar de tentación si no estamos apercibidos de cada una de las cosas que podemos estar haciendo allí. Y en último lugar, la mala aplicación de la Biblia, como lo hizo Satanás durante la tentación de Jesús, es uno de los peligros más grandes, ya que provee una base bíblica, y lo pongo entre comillas, para seguir los propios deleites pecaminosos de cada uno de cada uno de los hombres. Amados hermanos, yo les pregunto: ¿a dónde iremos cuando somos tentados entonces? ¿A dónde vas a ir cuando eres tentado entonces? Miremos a Cristo. Él, siendo Dios, hizo uso de la palabra inspirada por el Espíritu Santo para derrotar las mentiras y las tentaciones de Satanás. ¿Cuánto más necesitamos nosotros de usar la palabra de Dios para esto? A diferencia de nosotros, Cristo le sobrevino la tentación desde afuera, porque sus pensamientos eran puros. Pero nosotros, que hemos sido redimidos y que aún, el viejo hombre habita y lucha con nosotros, están las concupiscencias, el cual nos llevan a ser tentados aún por nosotros mismos. Y son esos deseos pecaminosos y carnales los que llevan a Satanás a seducirnos con sus mentiras. Así que, hermanos, debemos ir a Él, a Cristo, aquel que fue tentado en todo sin pecado, aquel que debemos imitar constantemente. Recordar que mi Señor fue tentado en todo sin pecado es una muestra más de su poder y su compasión para con nosotros. Por ello tenemos a este sumo sacerdote, mis hermanos. Nunca se les olvide que nosotros tenemos a este sumo sacerdote, a Jesús, aún intercediendo por ti y por mí. Si tú estás en Cristo, amado hermano, descansa de que nuestro sumo sacerdote hoy, en estos momentos, aún intercede por ti delante del Padre. Yo no sé qué lucha puedes estar teniendo en estos momentos, amado hermano. Sin embargo, o amada hermana, sin embargo, sí puedo decirte que si eres de Cristo, Él está intercediendo por ti en estos momentos. Él cuida de nosotros y Él nos dará la salida para que no nos sumerjamos en nuestros pecados y lleguemos a deleitarnos. Así que, hermanos, perseveremos, seamos constantes, usemos los medios de gracia y cada vez que seamos tentados, acudamos a donde Cristo mismo acudió para liberarse en su momento más débil, a la palabra de Dios. Allí en nuestra debilidad, Él es poderoso, su palabra es poderosa, su palabra nos hace libre. Así que cualquier momento que tú te sientas tentado, vayamos a Cristo sin culpa.
porque esa culpa, amado hermano y amada hermana, fue llevada a la cruz del Calvario y Él recibió el castigo para ahora hacernos libres, para glorificarle y disfrutar de Él para siempre. Mis hermanos, a Cristo la gloria sea por siempre. Amén y amén.